Hola, ¿cómo están? Hola gente bella y creativa. Bueno, hoy les traigo un súper tutorial. Espero que lo disfruten y que les sirva por sobre todas las cosas. Miren lo que les traigo hoy. Este super dino es un Velociraptor, ¿sí? Bueno, me lo encargaron para hacer un adorno de torta y la verdad que dije, ¿por qué no armarles un tutorial? Venimos siempre haciendo cosas súper tiernitas, un poquito más simples. Dije, bueno, ahora vamos a ir con algo un poquito más complejo, pero es más que nada para que ustedes se animen a hacerlo y le pierdan el miedo a hacer este tipo de figuras. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos al tuto. Lo primero que voy a hacer es un pequeño boceto, ya que la clienta me lo pidió de una medida específica. En este caso era de 20 centímetros. Así que medí eso en una hoja y simplemente hice un pequeño boceto así muy rápido de cómo va a ser el adorno, más que nada para poder respetar las proporciones y no pasarme del tamaño pedido. También voy a usar esto mismo de molde. Ven, voy a cortar la forma del huevo y la van a cortar unos 2 o 3 milímetros más pequeño de lo que había marcado en el boceto. Vamos a trasladar esto a un tergopor. Como de ancho no me alcanza, ¿sí? Lo que voy a hacer es cortar esto 2 veces, en mi caso, hasta lograr el ancho que yo necesito, ¿sí? De bloque de tergopor, ven ahí, y luego lo voy a pegar. Una vez que tengo esto bien pegado, ¿sí? Lo pueden hacer con algún adhesivo universal o específico para tergopor, silicona líquida, ¿sí? Vamos a empezar a redondear y darle forma al huevo ahí. Importante acá que el cúter tenga un buen filo, ¿sí? Para que el tergopor no se desgrane. Esto es lo importante, que ustedes entiendan que no es necesario tener un bloque completo, sino que pueden ir pegando distintas capas hasta lograr el volumen deseado, ¿sí? Esto por ahí lleva un poquito de trabajo, pero la verdad, una vez que ya lo tenés hecho, ya tenés más de la mitad del trabajo hecho. Queda muy liviana la pieza y en este tamaño, ¿sí? Te ahorras un montón de material, ¿sí? Bien, fíjense bien cómo voy buscando. En la parte de arriba también se va a ir como cerrando un poco, ¿sí? Si bien esta parte está como roto, tengo que buscar que hacia las puntas, ¿sí? Se vaya afinando, ¿sí? El huevo, y que quede en la parte del centro como más redondito, como la pancita en el centro. Fíjense que de arriba me queda como bien redondo. Y una vez que ya tengo esto, yo lo que hago es lijarlo un poco para que me quede bien prolijito. Ahora voy a huecar esta parte de acá adentro, ¿sí? Donde va a estar el dino. Voy a sacar ahí, no importa si la parte del centro me queda como desprolija, porque va a estar adentro y la idea es que quede como una textura rugosa en la parte interior. Así que no se preocupen si no queda súper lisito, ¿sí? Lo que sí van a buscar es que los bordes queden finitos, ¿sí? Ahí hice algunos cortes como si estuviera roto. Ahí. Y ahora sí vamos a forrar. Yo en este caso no usé blanco, sino usé el blanco añejo, ¿sí? De los pigmentos de Mamadora y porcelana fría Infinity, ¿sí? Para que me quede bien livianito. Ahí cubrí la parte interior y texturé con un bolillo. Y ahora lo que voy a hacer es forrar toda la parte de afuera, ¿sí? Ahí. Y fíjense que el grosor de la porcelana es de unos 2 o 3 milímetros. Es lo que yo le saqué, ¿sí? Del moldecito que me había hecho en papel, ¿sí? Siempre que vayan a tallar en tergopor y estén copiando el molde de un personaje o un boceto que hayan hecho, recuerden que ustedes tienen que tener en cuenta que el volumen que le van a agregar después de porcelana. En este caso yo dejé ese margen, ¿sí? De unos 2 o 3 milímetros, así que cuando fui a forrar utilicé esos 2 o 3 milímetros en el espesor de mi masa. Bien, acá es importante que busquen en los bordes donde está roto, como la cáscara del huevo, es que esté bien finito, ¿sí? Para crear esa ilusión y no se note que es un tallado en tergopor, ¿sí? No queremos que nos quede como grueso y grotesco, sino vamos a ir, ven, con la misma masa ir buscando que queden unos bordes bien finitos. Luego voy a hacer una pequeña textura dando golpecitos con un bolillo un tanto grandecito, ¿sí? Y por último voy a
hacer algunas grietas, ¿sí? Como si se siguiera rompiendo. Con una estequita, algunas más largas, otras más finitas, vayan jugando con eso, ¿sí? Ahí, fíjense que yo aprovecho esos ángulos que quedaron ahí en los triangulitos que me quedaron de arriba. Ahí. Y lo bueno es que al haber trabajado con Tergopor esto se va a secar súper rápido, porque fíjense que de porcelana no usé prácticamente nada, ¿sí? Así que ahí vamos a dejar secar y ahora vamos a empezar sí con la cabeza del dino. Lo que hice acá fue tallar esta forma, así parece el asiento de una bicicleta. También lo mismo, más pequeño que lo que tenía en el boceto. Voy a tomar un alambre, ven, abrí un poquito la parte de atrás y voy a doblar el alambre de esta forma. Ahí. ¿Sí? Que va a ser el cuello. Y vamos a sujetar todo esto con cinta de papel para que nos quede bien agarradito. Ahí. Primero sujetamos acá en esta parte. Ahí, bien agarrado, que quede, ¿sí? Que no se mueva el alambre. Sí, voy agarrando ahí pedacitos. Aprieten bien la cinta para que no juegue, que quede bien pegada al Tergopor y al alambre. Les va a quedar así, de esta manera. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con la masa. No tengo un peso específico, sino tomé una porción de masa y la voy a ir acomodando. Lo que tiene esta técnica es más bien parecida a la escultura tradicional, donde voy a ir agregando volúmenes, ¿sí? Yo con este primer volumen de masa, fíjense que también es aproximadamente el resto que yo le dejé en el boceto. Vieron que en el boceto yo tallé el cráneo más chiquitito. Bueno, y me sobraba todo un espesor alrededor. Bueno, eso es lo que voy a utilizar de masa. Fíjense cómo voy buscando primero las formas más simples, voy distribuyendo, ¿sí? La porce. Fíjense cómo hice ahí atrás, ¿sí? Que vendría a ser como el cráneo y la mandíbula, y atrás fui apretando como para darle formita a lo que sería la columna, ¿sí? Lo que es muy importante es que trabajen con referencias. Acá no se ve, pero yo estoy trabajando con referencias. Tengo la computadora al lado, ¿sí? Y busqué, en este caso, era un Velociraptor. Entonces yo lo que hice fue buscar Velociraptor 3D Model. Y ahí me aparecieron un montón de referencias donde podía ver bien en detalle todas las formas. Obviamente yo no busqué hacer algo súper realista y anatómicamente perfecto, ¿sí? Porque es una figura para decorar torta, pero sí quería que lo básico y lo esencial estuviera, ¿sí? Ahí fíjense cómo voy a ir marcando en la parte de abajo la forma de la mandíbula, que se vea el hueso en la parte de abajo. Algo muy importante que entiendan es que ahí abajo no queda recto después la unión con el cuello, sino tienen como una pequeña papadita, ¿sí? Y básicamente es eso, voy a ir buscando las formas generales, ¿sí? Fíjense en ahí como voy apretando un poquito el cuenco donde van a estar va a estar el globo ocular. De ahí con un bolillo los voy a marcar. Es importante esto, lo que les decía yo de las referencias, para que ustedes puedan saber a dónde van a estar ubicados los ojos, si van más arriba, van más abajo, cerca de dónde están, si están cerca de donde termina la mandíbula. Y todos esos detalles es importante que trabajen con referencias, ¿sí? Ahí una cosa que tiene el Velociraptor es que es bastante finita la parte de adelante, ¿sí? De la cabeza, es como bien finita, bien triangular, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta y lo hacemos medio ancho. Les digo porque he hecho otro y me quedaba medio ancho, se veía raro. Entonces es importante ir ajustando eso. Bien, acá voy a marcar ya la línea de apertura de la boca. Fíjense que es bastante larga, ¿sí? Llega pasando, ¿sí? La línea del ojo. Fíjense, termina justo ahí como atrás donde está el ojito. Ahí, lo mismo del otro lado. Y fíjense cómo apoyo la esteca ahora. Ahí, bien planito. Esto lo pueden hacer con una regla también. Ahí voy aplastando. Y vamos a ir sumando detalles de a poco. Fíjense como con la misma masa voy apretando ahí para formar la articulación de la mandíbula, ¿sí? Todos esos detalles están buenos marcarlos para que no se vea tan redondito, ¿sí? Que se note como que hay hueso abajo.
Acá otra cosa importante, todo lo que está debajo del globo ocular, ¿sí? Lo voy a aplanar un poco, que no me quede volumen ahí, ¿sí? Después vamos a agregar el párpado aparte. Voy a abrir acá un poquito, ¿sí? Tranquilamente podría ser una serpiente. Así podríamos ser una serpiente. Bien, vamos a marcar acá las fosas nasales, que son muy chiquititas, son como 2 comillas muy pequeñas. Si las ven de adelante son como 2 comillas así enfrentadas, muy chiquititas. Y ahí. Y ahora vamos a empezar a texturar un poquito. Fíjense cómo voy a hacer este reborde empujando desde arriba. Y en la parte de abajo también. Ven que me queda un pequeño bordecito, no demasiado marcado, sino que es muy sutil. Ahí. Y luego con una esteca voy a ir marcando todas como si fueran pequeñas rayitas para texturar. Ahí. Yo estoy trabajando con Infinity, ¿sí? Porcelana fría Infinity de la marca Mamadora. Y lo que tiene es que las texturas, todo lo que marcas queda, no se desdibuja, ¿sí? Si ustedes van a estar trabajando con porcelana fría como uno flexible, les recomiendo que exageren estas texturas, o sea, lo marquen de más. Y durante el secado vayan repasando para que quede bien marcada la textura, los volúmenes, aprieten bien donde tiene que ir más planito, donde hay profundidad, ¿sí? Eso es súper importante porque a veces modelamos, lo dejamos así y ya está, y después nos encontramos como que se hinchó y se desdibujó todo lo que habíamos marcado. Así que sin miedo, marquen bien fuerte las texturas. Bien, acá les voy a mostrar los volúmenes que agregué. Y otra cosa primordial cuando trabajo con esta técnica de ir agregando, un pincelito de pelo suave. Traten de que sea un pincel relativamente bueno y que no se les salgan los pelitos, si no les va a quedar todo en la pieza. Y un poquito de agua, siempre muy sutil, sino también pueden utilizar las toallitas húmedas. Bien, voy a agarrar una pequeña porción de masa, voy a hacer como una media luna y voy a agregar primero el párpado inferior. Ojo acá, ¿sí? Porque ellos tienen los ojos bastante abiertos, ¿sí? O sea, se ve bastante completo el globo ocular. Así que cuando vayan a agregar el párpado, fíjense que es muy apenitas, ¿sí? Si ustedes los hacen muy cerrados, les va a quedar como si la expresión como si estuvieran dormidos, ¿sí? A menos que sea la expresión que ustedes quieren lograr. Siempre vamos a agregar primero el párpado inferior. Y con una esteca plana, en este caso, así, lo que voy a ir haciendo es que esa masa que yo agregué se vaya pegando y acompañando la forma del globo ocular, ¿sí? Y no queda demasiado sobresalida. Fíjense que es muy apenitas la diferencia, ¿sí? Con el volumen del ojo. Es como, o sea, obviamente es una piel, ¿sí? Que está sobre el ojo, es una piel, ¿sí? Entonces tiene que ser relativamente finito, no hagan algo demasiado grueso, ¿sí? Bien, ahí agregué el párpado superior. Fíjense en ese detalle de que los extremos los apoyé sobre los extremos del párpado inferior, ¿sí? Eso es súper importante. Siempre inferior, luego el superior. Hacia los extremos también se afina, ¿sí? Y se desdibuja esto, así que ven, voy mojando. Y con la estequita, ven, ahí voy fundiendo. Acá lo mismo, ven, que se funda bien con todo el resto. Ven en las puntitas ahí, como voy haciendo que se desdibuja acá. Bueno, también aprovecho un poco a esculpir esa parte. Ahí. Y ahora voy a agregar acá arriba también, que me falta un volumen. Sí, que también le da como más expresión al lino. Perdonen a los especialistas en dinosaurios. No es lo mío, no porque no me guste, sino que no es algo que hago habitualmente. Yo sé que hay gente que se especializa en hacer este tipo de figuras y saben un montón. Así que a mí hablarme de anatomía humana, entiendo bastante, no del todo, pero bastante. Pero en dinosaurios la verdad que... creo que debe ser la tercera vez que hago uno, así que perdón. Bien, fíjense ahí cómo agregué este volumen. Y primero ahí
voy a humedecer y también voy a hacer lo mismo, voy a fundir. ¿Vieron cómo cambia por completo la cabeza? También cuando agregamos el volumen así, es más fácil que se mantenga esa forma, ¿sí? Si yo lo hubiera sacado todo directamente de la misma masa, por ahí también se hubiera desdibujado. En cambio, así agregando el volumen, seguramente se va a quedar así bien marcado. Bien, y lo siguiente que hice fue, con mucho amor y paciencia, fue marcar toda la textura en la cabeza. Fui haciendo como... no son cuadraditos, es una textura irregular, ¿sí? Acá hice líneas, ¿sí? En el párpado. Esto es importante que esté sequito, ¿sí? Bastante oreadito ahí. Acá hice todo liñitas. Y acá fui haciendo como formas irregulares, ¿sí? Como si fueran pedazos de baldosas rotas. ¿Vieron que a veces hacen mesas así con pedazos de baldosas de cerámicas rotas? Bueno, esa forma, ¿sí? Fui haciendo así todos, uno por uno en toda la cabeza, ¿sí? Ahí, ¿ven? Y les va a quedar así. Bien, ahora lo que voy a hacer es terminar de completar el volumen acá del cuello. Como está saliendo adentro del huevo, no es necesario que haga el cuerpo completo, así que simplemente lo voy a hacer hasta ahí, ¿sí? Hasta donde está el cuello nomás es lo que se va a ver. Voy a fundir. Lo bueno de trabajar con esta estructura, que es súper simple, fíjense que no tengo problema, no se cae la cabeza, no tengo problema con el cuello, que tengo que esperar que se seque y todas esas cosas. Entonces puedo ir trabajando más rápido, ¿sí? Primero lo que voy a hacer es agregar como un volumen, ¿sí? Voy a fundir con agua, ¿sí? Siempre que vayan a fundir, presten atención de que estas formas acompañen y se unifiquen perfectamente con la parte anterior, que no se vean escalones, ¿sí? Que sea bien suave esa transición. Ahí, fíjense en la parte inferior cómo voy acompañando esta papada que yo les decía que se forma acá abajo. Ahí, bien suave. Incluso después le saqué un poquito porque tenía demasiado, le saqué un poquito, como que ven, yo la dejé ahí y terminaba demasiado adelante, así que después le saqué un poquito de masa y la dejé más chiquita. Bien, mientras se va secando un poquito eso, yo lo que hice fue ir preparando una base para poder colocarlo. Esto es un círculo de fibro fácil, ¿sí? Ahí le voy a colocar cola vinílica. Estiré masa, ¿sí? De unos 3 milímetros de espesor, ahí, que se pegue bien, y luego con el mismo borde fui cortando. Ahí, fíjense que es importante que la porcelana esté pegada solo arriba, que no lo envuelva, porque si no va a hacer fuerza y me va a doblar el fibro fácil para arriba, y que no sea un fibro fácil finito, ¿sí? Tiene que ser relativamente gruesito. Si no, pueden hacer esta misma base forrando un círculo de telgopor si no tienen la madera, ¿sí? Ahí emprolijo bien los bordes y voy a hacer esta textura que ya la he hecho en otros proyectos, ¿sí? Y fíjense que el diseño, ahora que lo veo, es lo mismo que hice con la textura de la cabeza del dino. Es exactamente la misma forma, nada más que lo hago con una esteca más grande porque es una escala más grande, ¿sí? Pero fíjense las formas que fui dando, es las mismas formas que fui haciendo para el dino. Bien, acá texturé un poco con una lija, no se nota mucho en la cámara, ¿sí? Por el brillo, para darle un poquito, lo pueden hacer con un cepillo también. Y luego tomé una bola de papel, la arrugué, ¿sí? Y con esto voy a terminar de texturar y dar ese efecto de piedra, ¿sí? Este papel lo van girando, ¿sí? Y todas esas arrugas que tienen se van marcando y la verdad que queda buenísimo, le da un efecto genial cuando queremos hacer este tipo de textura así de piedra. Queda buenísimo. Ahí. Bien, ahora sí, seguimos acá con la cabeza del dino. Ven que ya se secó un poquito. Y acá lo que estoy haciendo es ajustar un poquito. El cuello no era tan largo, así que ven, fui marcando ahí la curvatura que se forma en la columna en la parte de atrás. Y acá voy a hacer esta pequeña división ahí del cuello en la parte de adelante, ¿sí? Ahí. Y suavizo, ven cómo paso el dedo. Por eso yo les decía que esto es importante, que trabajen con referencias,
¿sí? Para poder ver todos estos pequeños detalles que la verdad que hacen una gran diferencia. Bien, acá voy a texturar distinto, voy a usar una bolsita estas de plástico, estas transparentes, ¿sí? Y voy a empezar a texturar. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Porque esto hace que yo no lastime la porce, ¿sí? Y queda más sutil la textura, ¿sí? Queda como más redondeadita. Si yo hago esto directamente sobre la porce, puede que se me rasgue, ¿sí? Y queda como líneas, ¿sí? En cambio así quedan más suavecitas, más redonditas y más naturales, ¿sí? Fíjense en las distintas formas que voy dando y como acá en esta parte de ahí atrás voy acompañando la forma, ¿ven? Del cuello. Una vez que terminé, ahora sí, como más despacito, más suavecito, voy marcando así algunas líneas muy desparejas dentro de las otras que había marcado que estaban más profundas, ¿sí? Muy suave. Todo esto van a ver que es importante la textura, que la marquen con ganas, más si van a trabajar con porcelana fría común o flexible, porque todo esto cuando ustedes vayan a pintar se va a notar más, ¿sí? La textura es súper importante, ¿sí? En este tipo de figuras, ¿sí? En los dinosaurios es como que la piel es lo que más te llama la atención, ¿sí? Si está muy liso ya se ve medio raro. Bien, yo ya acá pegué el huevo, ¿sí? Lo hice con un adhesivo instantáneo. Ya voy a abrir acá y voy a colocar, ¿sí? La cabecita de mi dino. Ahí le estoy poniendo cola vinílica, ¿sí? En la parte inferior. Está bueno que lo dejen secar un ratito antes de ponerlo para no hacer presión y deformar todo el modelado, ¿sí? Si pueden dejarlo ahí. Ya acá yo ya lo amé, ya cuando puse ahí dije, me enamoré. Bien, y ahora vamos a hacer sus garritas, que son bien fáciles. Obviamente no entré en mucho detalle porque, como les digo, no es que buscaba hacer una réplica exacta del dino, no es para un coleccionista ni nada, es simplemente para decorar una torta, ¿sí? Así que lo que hice fue hacer una gotita y la corté en 3 partes, así de esta manera, ¿sí? Voy a redondear cada una de estas partes. Eso es lo bueno, que como el resto del modelado es bastante sencillo, pueden dedicarle bastante tiempo al modelado de la cabeza, que creo que es lo que más llama la atención. Porque por ahí las garritas, como se ven poquito, no es tan necesario. Fíjense cómo voy pellizcando acá y del mismo volumen saco lo que son las garritas, las uñitas, ¿sí? Y ahora fíjense cómo voy a separar ahí, paso la esteca, como para darle ilusión que está el hueso, ¿sí? Los huesos ahí de la garra. Y luego voy a marcar acá el nacimiento, o sea, de donde salen las garritas, las uñitas. Parece que estoy haciendo el manicure al dinosaurio. Y después texturé muy así, hice un par de liñitas y listo. Y ya están las garritas, ¿sí? Las voy a pegar del lado de adentro. Les cuento que si les queda algún espacio vacío o diferencia, con la misma masa que hice el huevo fui agregando y texturando con un bolillo para unificar toda la parte de adentro, ¿sí? Para que no se vean diferencias ni nada. Bien, ahora vamos a hacer la pintura, ¿sí? Para este caso usé un siena natural bien aguado. Acá lo vamos a aguar, ¿sí? Tiene que tener como un punto tinta y lo voy a pasar así. La idea es que todo este color se estanque en la textura que marcamos antes. Para esto es importante que la pieza ya esté bastante oreada, así déjenla secar unas horas o la ponen al lado de la estufita, un ventilador, lo que sea, que se seque un rato, ¿sí? Porque es importante que esté seco y la textura esté bien definida, ¿sí? Si no, les vamos a estar agregando humedad sobre humedad y por ahí se nos deforme el modelado, ¿sí? Entonces vamos a ir buscando, pasando así, y que esto se estanque más que nada en toda esa textura que marcamos. ¿Ven? Fíjense ahí cómo se destaca todo lo que yo marqué en el modelado. Eso es re importante. Y en el huevo también voy a hacer lo mismo. Voy a ir haciendo como golpecitos, ¿sí?
Ahí pequeños golpecitos con el pincel. Todo así muy rústico. Ahí. Fíjense lo aguadito que está, ¿sí? Que el color no queda para nada puro, sino que son simplemente algunos toquecitos, ¿sí? Ahí. Dejamos secar. Y ahora sí, fíjense, con lo mismo voy a agarrar un cepillo de dientes y voy a hacer unas pequeñas pintitas ahí en el huevo, que me gustó como para dar un toque más real. En realidad nunca vi un huevo de dinosaurio, así que no sé si es así, pero me gustó el detalle. Bien, acá voy a empezar a pintar los ojos. Hice un color como un verde manzana, mezclé un poquito de un verde que tenía oscuro con amarillo, ¿sí? Y logré este color verde manzana, que es el que le voy a dar de base. Y luego con un color bengué, ¿sí? Que es como un marrón muy oscuro, ¿sí? Parece negro en la cámara. Y también así bien aguado lo fui poniendo en la base. Fíjense cómo se marca toda la textura que hice con el papel. Queda buenísimo, ¿sí? Esto lo pueden hacer con el color que ustedes necesiten, ¿sí? Si por ahí lo quieren hacer con negro, también lo pueden hacer con negro o con un marrón más claro. La idea es que sea un color que contraste bien con el color que tenemos en el modelado. Y acá en el ojo, una vez que se secó el que apliqué de base, con amarillo voy a iluminar un poquito el centro. Bien, acá lo que hice con con el mismo bengué que usé para la base, lo pueden hacer con un marrón chocolate, lo importante es que sea más chiquito, así aguadito, ven, voy pasando con el pincel y voy a ir oscureciendo un poco la parte que es como del lomo, ¿sí? Parte ahí de atrás, y voy dando pequeños golpecitos para como difuminarlo un poco. Ahí está. También voy a aprovechar este color para definir, ¿sí? Bien ahí la línea de apertura de la boca. Ven, ahí se va notando. Para mí es todo un ritual la pintura y son capas y capas, y le podría haber seguido agregando más detalle, pero no me dio el tiempo ya. Pero es importante esto, que vayan jugando con las luces y sombras, porque a veces hay modelados que son muy buenos, pero a la hora de la pintura están muy flacos y como que quedan ahí medios como que les falta vida, ¿sí? Entonces, cuando vayan a pintar, no se queden solo con el que un poquito de colorito acá, colorito allá y ya está. No, aprovechen las luces y sombras. Incluso si hay algo que les faltó definir, con la pintura lo pueden definir, ¿sí? Van a oscurecer esa parte que, no sé, por ahí le quedó le faltó definición a la mandíbula. Bueno, sombreo toda la parte inferior para que me quede y se note más la mandíbula. Bien, acá lo que tienen es en la parte del pecho, y esta parte del cuello es como más clarita. Yo mezclé un poquito de blanco con una pizquita de siena natural para lograr ese color, así. Y también usé así como la técnica de pincel seco para iluminar algunas partecitas, ¿sí? Y como yo les digo, la pintura es todo, así que dedíquenle tiempo. Ahí voy a hacerle la manicure, las francesitas. Le pintamos las uñitas. Y ahora sí voy a pintar la parte interna. Les cuento que el color lo logré mezclando rojo con una pizca de marrón. Ya puede ser un marrón chocolate o una sombra también, color sombra natural. Puede ser. Y lo mezclan con el rojo y les queda este color así como si fuera sangrecita. La impresión. ¿Sí? Ahí. Ahí lo van a usar. Ven que yo lo estoy usando aguadito, por eso descargo en la servilleta. ¿Sí? Porque como está muy texturado en la parte de adentro, si yo lo pongo muy bien lo saco del envase, ¿sí? No va a llegar a cubrir esos agujeritos de la textura. Y bueno, y por acá, por el final, aproveché a reforzar. Esto es un polvo tonalizador. Pueden utilizar tizas pastel, ¿sí? También, o maquillaje de un color así marrón. Obviamente tiene que ser mate. Y aproveché a reforzar un poquito algunas sombras. Y listo. Eso es para lo único que utilicé el polvo tonalizador. Fíjense que todo el resto de la pintura lo hice con acrílico. Y por último acá mi super brillo. Este esmalte
transparente de uñas, el más económico que consigan, le voy a poner en lo que sería en los ojos, uñitas, y en la parte interna donde está la del huevo, ¿sí? También le voy a poner porque quería que quedara como ese efecto así medio viscosito. Y bueno, acá quedó mi dino. Yo me fui al jardín ahí a hacer una sesión de fotos. Espero que les guste el tutorial, les sirva, ¿sí? Yo sé que es una figura que cuando te la piden uno como que se queda medio por dónde empiezo, así que espero que este tutorial les sirva de ayuda al momento de realizar este tipo de figuras y que le pierdan el miedo. Van a ver que es simplemente práctica y por sobre todo trabajar con referencias. Así que les dejo un beso grande y será hasta el próximo